En el tema 2 entramos de fondo ya a describir lo que es la ciencia de datos. Bueno, ahí hay una definición, me fui directamente a Wikipedia. No quiere decir que sea la mejor, pero es bastante completa en todo caso y es la que primero probablemente van a encontrar si ustedes la buscan en Google. Bueno, lo primero es destacar que estamos hablando de un campo que es interdisciplinario. ¿Ya? Eh, para efectos de trabajo, aquí es fundamental el considerar que hay un conjunto de disciplinas que confluyen en la ciencia de datos. Por una parte vamos a ver lo que es la rama estadística, algunos dicen que es matemática. Por otra parte, lo que está relacionado con las ciencias de la computación, un poco la infraestructura, por ejemplo, la parte de distribución, sistemas distribuidos. También por ahí está el tema de la visualización, que algunos autores le dan con la connotación de comunicación, arte y diseño incluso, y también tiene que ver con las habilidades blandas asociadas a todo el contexto en el cual yo interactúo con mis usuarios, mis stakeholders, según sea el caso, y a partir de eso entrar a determinar cuáles son los objetivos que esta ciencia de datos persigue, el proyecto en general. ¿Ya? Por lo mismo, toma en cuenta eh, métodos científicos, hay una forma bastante probada de cómo llevar adelante un proyecto de este tipo. Tenemos también procesos con sus etapas, actividades y en la medida que uno vaya respetando y por supuesto que también customizando estas etapas y actividades en el proyecto en particular, uno debiese llegar a un buen resultado final. Y después también vamos a hablar de sistemas, distintas partes que van a ayudar también. En particular, acá se menciona que es para extraer conocimiento o para un mejor entendimiento de los datos en sus distintas formas. La ciencia de datos debe aportar a generar conocimiento. Ya la etapa de datos o la parte de información, si bien es previo, fundamental para obtener conocimiento, este último es el de gran valor, es el que va a permitir que una organización aprenda más de sí misma o pueda evolucionar y mirarse hacia adelante. Pero también un mejor entendimiento de los datos. Muchas veces el tema de poder sacar mayor provecho, ¿ya? Comprender mejor lo que es dato y por lo mismo la situación que ha tenido la empresa en algún momento se puede hacer de mayor forma a través de la ciencia de datos. Bueno, también se nombra que estos datos pueden ser estructurados o no estructurados, ¿no? O semiestructurados si estuviésemos hablando en un caso en intermedio. Es importante considerar acá, que se nombra en el tema 1, que los datos pueden tener distintos formatos. Ahí hablamos de la variedad en términos de las V de la Big Data. También se entiende que es una continuación de algunos campos de análisis, que aquí estarían entonces esta idea interdisciplinaria. Se habla de la estadística. Aquí hay muchos elementos estadísticos. Ustedes tienen que haber visto algunos ya en análisis exploratorio o lo anterior. Tema de inferencia, eh, estimadores, etcétera. Después está el tema de la minería de datos, que tiene que ver con una serie de algoritmos con los cuales nosotros vamos a poder hacer reconocimiento de patrones. En algunos casos, reconocimiento de patrones descriptivos, en otros casos, predictivos. Como una parte importante de lo que es también la ciencia de datos, está lo que es el aprendizaje automático, el machine learning, en el cual lo que se hace es automatizar una forma de entender, comprender, analizar y mantener un conocimiento fresco en relación a un conjunto de datos que van a ir muchas veces variando en el tiempo, que van a ir llegando en unidades distintas. Y como un componente también importante es el tema de la predicción. ¿Ya? Yo puedo hacer minería de datos para describir, para entender mejor los datos, cómo han estos datos eh, funcionado en el pasado, en el presente, pero una madurez dentro del área es poder mirar hacia el futuro con un nivel de precisión bastante interesante. Bueno, algunas formas de ver la ciencia de datos. Aquí se mencionan áreas. En la parte superior está el dominio del conocimiento. Aquí lo que se menciona en definitiva es entrar a determinar cuáles son aquellos elementos que son importantes de tomar en cuenta
cuando uno trabaja en un proyecto asociado con Data Science, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, destacar lo que es el tema de los requisitos de los clientes, también entrar a determinar criterios, cuáles son estos criterios, prioridades que se podrían tener en los requisitos, y también tener una forma de explicar los conceptos técnicos. Esto es transversal, no tiene que ver necesariamente con un área de investigación, sino que son elementos que tienen que estar dentro de un proyecto de ciencia de datos, precisamente porque es de alguna manera el punto de partida. Si yo tengo claro cuáles son los objetivos del cliente, voy a poder desarrollar un trabajo acorde a eso. Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, aparecen distintos temas. Ahí está, por ejemplo, lo que es el lenguaje de base de datos. Se menciona SQL como estándar de base de datos relacional y Hadoop. En esta parte también me gustaría hacer mención a lo que son los sistemas no SQL, sistemas donde no se trabaja con no SQL. La idea de no es not only, ya no solo SQL, sino que con variantes o de frontón, con sistemas donde el SQL no es un lenguaje para llegar a los datos, pero por la posibilidad de trabajar a gran escala. Entonces ahí vamos a ver que existen bases de datos que trabajan con datos semiestructurados o bien tienen una forma de red para tanto almacenar como relacionar los datos entre sí. Está el tema de la gobernanza de datos, muy importante en buen tiempo a la fecha, para gestionar, administrar todo lo que tenga que ver con el dato maestro. Y el dato aquí es fundamental para efectos de la organización, saber ese dato, su origen, su formato, cuáles son las reglas que lo gobiernan, cuáles serían los usos que podría tener, de modo de que siempre puedo tener un control de lo que está ocurriendo. Y otro tema también importante dentro de la gobernanza es la calidad de los datos. Sin calidad, la verdad que cualquier estudio de data science no tiene como mucho sentido. Técnicas para preprocesamiento de datos, en un caso para mejorar la calidad, hacer transformaciones, discretizar, por ejemplo, validar también el nivel de calidad que tengan los datos y también algo importante de lo que es la infraestructura. ¿Ya? En qué, si vamos a trabajar de forma, por ejemplo, paralela, distribuida, qué tipo de herramienta, cuál va a ser la arquitectura de datos que está de por medio. Y después está otra área, y quizás las actitudes, que son tanto matemáticas como estadísticas. Y ahí vienen temas asociados como, por ejemplo, algunos aspectos de matemática, quizás hablan todos, pero por ejemplo, destacar quizás álgebra lineal en algunos casos, el tema de diseño, de ajustar los modelos, conocimiento estadístico, lo que decía un momento atrás, el tema de los estimadores, los intervalos de confianza, los errores de tipo 1, tipo 2, etc. Bueno, además de la unión entre la intersección, mejor dicho, entre la ciencia de la computación y el dominio que se tenga, el conocimiento que se tenga sobre un dominio, van surgiendo algunas áreas interesantes. En particular está lo que es la ingeniería de datos. La ingeniería de datos es la que provee los medios necesarios para que los datos que están en distintas fuentes puedan conectarse, integrarse y llegar a través de un determinado flujo, ya sea a un repositorio como un data warehouse o a un lugar en que me permita hacer una analítica sobre ellos directamente. La intersección entre lo que es el dominio, conocimiento del dominio y las aptitudes matemáticas y estadísticas dan origen a este contexto de investigación y análisis. Hay que ser todo lo que tenga que ver con ciencia de datos en particular y un análisis de datos en general, considera un estudio, una investigación, un análisis, donde elementos propios de la curiosidad y un método científico para llevar adelante el trabajo es más que necesario. Y la unión de la matemática estadística con la ciencia de la computación da origen a lo que es Machine Learning, donde ahí se destacan como dos aristas a tomar en cuenta. Una, que es la parte algorítmica. ¿Ya? Aquí estoy tachando lo que es modelos más bien de tipo predictivo, clasificación o regresión. Son modelos en los cuales la diferencia es que la regresión tiende a trabajar con variables fundamentalmente numéricas, la clasificación permite numéricas, pero una cantidad de otras que no lo son, donde en general se tiene una variable dependiente y se trata de explicar en función de otras que son las variables
independiente o que igual es que se está corroborando. Y la otra lista tiene que ver con las herramientas, en este caso son lenguajes de programación, que utiliza Machine Learning y bueno, también Data Science, la ciencia de datos, para efectos de poder desarrollar, programar estos modelos de clasificación, regresión u otros. Otra forma de explicar lo que hace la ciencia de datos, aquí está visto desde el punto de vista de quien ejerce esta labor. Bueno, también habla de la ciencia de la computación, ahí es un poquito más específico, habla por ejemplo de temas de programación, de la computación en la nube, hay que tener conocimiento de sistemas distribuidos, tecnología, infraestructura. Después está lo relacionado con la analítica. ¿Ya? En esta analítica, esto que está en la parte superior, en esta analítica lo que se hace es considerar aquellos aspectos que la diapositiva anterior hablaba más bien de la matemática o la estadística o aptitudes, pero aquí hay algunos aspectos que engloban también lo que es la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial utiliza varios algoritmos donde la estadística juega un rol importante. Aquí tenemos, por ejemplo, la analítica de grafos, lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Aquí analizamos texto, modelamiento predictivo para efectos de poder anticiparse, tratar de estimar lo que viene a futuro. Machine Learning, ya hablé por la diapositiva anterior, que corresponde a modelos asociados a clasificación, por ejemplo. Bueno, aquí está minería de datos y de texto, la simulación, método científico. O sea, una serie de elementos en los cuales la analítica, ya sea apoyar inteligencia artificial o estadística, me permiten llevar adelante un estudio. Por el lado derecho está lo que es la gestión de los datos o administración de los datos. ¿Ya? Esta área lo que hace es considerar, por un lado, base de datos o data warehousing, que serían aquellos puntos con los cuales uno realiza un almacenamiento de los datos en diferentes formatos, base de datos en general, data warehouse en específico como apoyo a la toma de decisiones. Y también aparecen algunas áreas, por ejemplo la inteligencia de negocio, importante, porque es un punto en el cual lo que se hace es considerar la posibilidad de analizar la empresa desde el punto de vista más bien descriptivo, planteando KPI, métricas, historias, dashboard, tableros, con los cuales yo puedo entregar un panorama completo de la organización en un estado del tiempo en específico. Otra área que aquí la de como arte y diseño es precisamente la visualización, un área interesante en el cual lo que se hace es entregar de una manera más bien gráfica los resultados que a lo mejor no son tan comprensibles a primera vista de los trabajos analíticos, pero que si no lo acercamos de esa forma al usuario puede que pierda o su esencia o su capacidad de apoyo al trabajo. Después está el tema de lo que es la parte como más bien de emprendimiento, asociado más empresarial, que es lo que engloba el diseño de producto por una parte. Aquí podríamos hablar de todos estos métodos de diseño centrado al usuario, por ejemplo, Design Thinking. Aquí aparece como una parte más pequeña, en la diapositiva anterior decía que era un área más amplia, lo que es el conocimiento del dominio y también los aspectos éticos. Entonces, redondeando, se necesita conocer algunos aspectos asociados a la ciencia de la computación, a estadística, a inteligencia artificial como un componente importante de una analítica, todo lo que tenga que ver con base de datos, la gestión de los datos, lo que es la parte de visualización y finalmente lo asociado con la empresa. Sin perder de vista algunos elementos interesantes, que son qué características más bien personales debería tener esta persona que ejerce este cargo. Por ejemplo, un pensamiento científico. ¿Ya? Eso es fundamental. Aquí se hace un estudio y es una ciencia. Curiosidad, averiguar más, relacionar de alguna forma los datos, los resultados, volver a plantear un experimento donde se detalle lo que se ha hecho recién. Por lo mismo es importante el tema de ser muy creativo, y en algunos casos muy pragmático. Los datos son los datos y no yo. Esta idea de quizás de el sesgo, las creencias que uno pueda tener, la verdad que eso debiese quedar totalmente a un lado. Y así como también se habla, les mencioné, de un pensamiento, una mente científica, también tiene que haber un pensamiento
una visión del negocio, de qué manera el trabajo aporta al negocio en sí. Esta es una pirámide que sirve como para entender un poquito cuáles serían las partes, las capas que me permiten determinar desde dónde ya está, dónde trabajar con los datos, sabiendo que en la parte superior se encuentra lo que es Data Science. Bueno, Data Science ya aquí, a partir por la cúspide, se menciona que ocupa inteligencia artificial, Machine Learning, hace un procesamiento en lenguaje natural, Deep Learning, ¿ya? También como un caso particular de lo que es el tema de redes neuronales. Y esto para hacer un trabajo con datos bien específicos, pero a su vez lo muy general. O sea, si estamos hablando de lenguaje natural es texto, pero con todas las posibilidades de texto que podamos tener. Y cuando hablamos de Machine Learning o inteligencia artificial, en muchos contextos los datos son más bien de formato semiestructurado. En la capa anterior está el tema de inteligencia de negocio. ¿Ya? La inteligencia de negocio utiliza fuertemente la visualización. No es que la data science no lo vaya a hacer, pero es una visualización mucho más evidente. El data science como que muchas veces la importancia la tiene el algoritmo. En cambio, la inteligencia de negocio, la visualización, es el golpe que me permite de alguna forma ajustarme, acomodarme al negocio. Hay una analítica avanzada, están los KPIs como indicadores, métricas. Ahora, todo esto se apoya en lo que se denomina la gobernanza y la administración del dato maestro. ¿Bien? Y para eso hay algunos elementos a tomar en cuenta. Yo ya mencioné la calidad como uno de ellos, pero también está el tema de las responsabilidades, los procesos, la trazabilidad de los datos, la privacidad, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el componente dato para asegurar que estamos trabajando con uno que es confiable y que me permite apoyar realmente cualquier trabajo que venga a futuro. La capa inmediatamente abajo, que es la de la ingeniería de datos, considera esta idea de unir flujos, ¿ya? Por ejemplo, el segundo que se menciona ahí son los ETL, muy conocidos en temas de data warehousing, y lo que hacen es tomar distintas fuentes, muchas veces con formatos diferentes, proveedores de base de datos u otros distintos, y que a través de un proceso ETL yo termino almacenando en una data warehouse u otro, un repositorio o base de datos, todas estas fuentes integradas de tal manera de que lo que se guarda no tenga la impresión, la sensación de que venían de lugares distintos. O sea, en el fondo se guarda un repositorio centralizado como que siempre hubiese estado de esa manera. También está el tema de los pipelines, que es una visión un poquito más general, más amplia, que también lo que hace es establecer flujos, canales, para poder unir entradas con salidas, donde a través de esto fluyen los datos y que me permitan finalmente llegar desde determinadas fuentes a un análisis bastante más complejo, no necesariamente guardándolos en un repositorio como el caso del ETL. Y la última capa, que es la más potente en el sentido de cantidad de datos, ¿ya? Digo esto porque aquí estamos hablando del dato base, estamos adquiriendo los datos. Entonces tenemos la posibilidad de recuperarlos vía IoT, o sea, Internet de las Cosas, datos que vienen de medios sociales, Facebook, por ejemplo, o una red en general, los sitios web, ¿verdad? Hay una serie de información que viene de los sitios operacionales, por ejemplo, el sistema de ventas. Cada vez que se registra una venta en un determinado lugar, eso se guarda porque después, a través de un canal o de un flujo y con la trazabilidad que determina el gobierno de datos imperante, yo podría hacer, en primer lugar, inteligencia de negocio, reportería y finalmente sacarle un provecho bastante más potente a través de la inteligencia de negocio. Bueno, aquí hay un proceso. Después vamos a ver uno que es bastante más formal, pero me interesa ir viendo ideas que se pueden hacer en torno a la ciencia de datos. Por ejemplo, el primer paso sería el que está aquí marcando, la captura. Datos que se pueden extraer, por ejemplo, mediante la extracción de datos de distintas fuentes o también la adquisición, como decía anteriormente, a través de capturas que yo hago desde sitios, por ejemplo, sensores, ¿ya? O redes sociales. Después viene lo que en este caso se denomina un tema de mantenimiento. Este mantenimiento lo que hace
es considerar que estoy tomando en cuenta una especie de almacenamiento, por eso se habla de data warehousing. Hay un limpiado de estos datos. Los datos, bueno, antes incluso de ser guardados en un data warehouse o una base de datos, tiene que pasar por un proceso de limpieza. Y entre otras cosas también rescatar lo que es la arquitectura. Es fundamental porque determina cómo los componentes se van a relacionar para leer, transformar, integrar y después guardar los datos probablemente en un data warehouse u otro repositorio. Después está el tema del proceso. En este punto, lo que se hace es, bueno, ¿qué voy a hacer con los datos? Voy a aplicar minería de datos, voy a hacer clustering, clasificación, voy a hacer un modelado de datos, voy a hacer un resumen, quizás estadístico, habría que ver cuáles son las necesidades, qué tipo de proceso yo voy a aplicar. Ahora, dentro del proceso voy a hacer un análisis que puede ser un análisis exploratorio para explorar y conocer los datos, confirmar algo. A lo mejor voy a hacer un análisis predictivo, quiero saber qué es lo que viene a futuro, tratar de hacer una buena estimación. Una regresión, análisis de texto o también un análisis cuantitativo. ¿Ya? Distintos tipos de análisis dentro de un proceso como lo señalado con anterioridad. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, si uso un proceso de clasificación, yo podría entrar a considerar un análisis tipo predictivo. Bueno, después y por último viene lo que es la parte de la comunicación. Una vez que tengo el resultado, ¿cómo lo voy a mostrar? Y ahí calza el tema de la reportería como lo más simple y no por eso menos importante. O también, por ejemplo, herramientas propias de la inteligencia de negocio a través de una historia, un dashboard. Y en general, más allá de lo que es inteligencia de negocio, lo que es la visualización. ¿Ya? Es importante cómo yo voy a visualizar los datos para poder comunicarlos, mostrarlos, presentarlos de manera simple al usuario. Y de acuerdo a esto entramos a un ciclo, como ustedes empiezan a chequear, que me va a decir que, bueno, una vez que comunico, estoy en condiciones de volver a capturar datos y entrar en esta lógica, ¿ya? Donde siempre voy a estar capturando más y más datos para volver a hacer una actualización, una creación, una evolución del trabajo que se ha hecho hasta la fecha. Nos vemos en el siguiente tema, donde voy a insistir en el tema, en lo que está relacionado con un proceso para ciencia de datos que de alguna forma refina lo que acabamos de ver.